Buenas noches, bienvenida, bienvenidos a esta última cita de momento con diálogos de película, en este caso concreto, centrado en el cine español. Como muchas y muchas de ustedes saben, esto comenzó hace algo menos de un año, justamente cuando supimos que Granada iba a ser la sede de la entrega de la 39ª edición de los Premios Goya. Bueno, pues desde el aula de cine y del Cine Club comenzamos a desarrollar una serie de actividades de una forma, bueno, cargando todavía mucho más de un poco la habitual programación sobre cine español que hemos hecho casi siempre, donde todos los años siempre ha habido una parte dedicada a cine español. Bueno, de alguna forma echarle más leña al fuego y de alguna manera pues que eso se estuviera desarrollando, como digo, desde el pasado mes de febrero del año 2024. Comenzamos con una primera tanda de unas 10 sesiones que ocuparon pues desde febrero del 24 hasta prácticamente junio, donde de alguna forma el planteamiento de diálogos de películas se centraba sobre todo y fundamentalmente en con una idea: reunir aquí, poder charlar y que interviniéramos de alguna forma todos, de alguna forma pudiéramos charlar y ustedes lo estuvieran escuchando, profesionales, gente que se dedica al mundo del cine en España, en diferentes, hemos tenido compositoras, hemos tenido directores de animación, productores y directores de cine documental y también expertos entendidos en la historia del cine español que intentara abarcar toda la historia de nuestro cine, es decir, de alguna forma permitiera que los asistentes y luego los que pudieran ver, porque como bien saben, estas sesiones se están grabando, excepto una, la penúltima, la que hicimos en la última ocasión con el director de cine de la animación, Manuel Sicilia, que personalmente me pidió que no se grabara porque, bueno, como muchos y muchas estuvieron aquí, lo pudieron ver. Bueno, ponía un poco a caer de un burro a algunos compañeros de profesión y no le parecía adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues no hubo ningún problema, ¿no? Pero esto están todas grabadas y todas las pueden ver si entran en la web de la Madraza, donde se ve un poco pues, ese recorrido tocando diferentes temas. Hemos hablado de Edgar Neville, hemos hablado de Víctor Erice, hemos hablado de los 80 y tantos años que se cumplían del estreno de una mítica película de cine español como era Raza, hemos hablado de las últimas corrientes de cine más contemporáneo. Es decir, de alguna forma se trataba de hablar sobre el cine español y de que de alguna forma se pudiera saber el recorrido amplio por la historia de nuestro cine, más allá de lo que sería simplemente, bueno, pues lo más inmediato, los últimos 10, 12, 15 o 20 años, sino remontarnos todavía mucho más atrás en el tiempo. Y hoy tenemos la suerte y la oportunidad de cerrar bueno, con un amigo de la casa, con una habitual ya en los últimos años aquí en Granada y concretamente en la actividad de Cine Club, como es Javier Ocaña, que viene a hablar de uno de los grandes nombres de la historia del cine español de todos los tiempos, pero es cierto que concretamente un periodo muy preciso, que son esos años 50 y 60, que es el gran Juan Antonio Bardem. Eh, lo primero, bueno, por si alguien no lo conoce, pero yo sé que lo conocen, pero bueno, creo que es de recibo. Bueno, aquí al fondo tienen, como pueden ver, la última tanda, esta segunda última parte que hemos tenido desde el mes de septiembre. Como ven, tuvimos a guionista granadino que nos habló precisamente sobre la ficción televisiva, como es Salvador Perpiñá, el cine fantástico, del que nos habló Débora Brito, el tema de cine de animación, un recorrido muy bonito y muy, como tuvimos la oportunidad de disfrutar, muy, ¿cómo me diría? Descubriendo muchas cosas y dando muchas ganas de ver esas películas que le iba comentando, que en el caso de Manuel Sicilia, y hoy, como les digo, tenemos la oportunidad de hablar con Javier Ocaña para tratar la figura de Juan Antonio Bardem. Bueno, Javier Ocaña nace en Marto, en la provincia de Jaén, en el año 1971, en mi paisano, he de decirlo. Es crítico de cine, como ustedes bien saben. Ha trabajado, fue director de la revista Cinemanía. Como bien saben, escribe crítica en El País y participa en la radio en el programa Hoy por Hoy. Y en su haber tiene dos libros de cine, uno titulado La vida a través del cine y otro de Blancanieves a Kurosawa, La aventura de ver cine con los hijos. Ese último libro, además, tuvimos la oportunidad pues, de presentarlo aquí y que estuviera aquí con nosotros. Bueno, pero Javier, gracias por estar aquí. Un placer de nuevo tenerte con nosotros. Nada, ya sabes que estar aquí contigo y con la gente de Granada para mí siempre es muy emocionante. Bueno, lo venía comentando con algunas personas. Para aquel estudiante de Derecho que deambulaba por la carrera, pero que iba siempre al cine, es muy emocionante estar aquí ahora con una clase de cine y no de Derecho porque no podría no hacerlo. Bueno, lo primero es justamente hablar eso de Juan Antonio Bardem y antes hablamos fuera de micrófono
que justamente en diciembre de 2022 se cumplía el centenario del nacimiento de Juan Antonio Bardén y en Cineclub hicimos este ciclo. Aquí. Se quedó, solamente hicimos esta primera entrega por cuestiones que tienen que ver con la dificultad de conseguir copias buenas copias de las películas de Juan Antonio Bardén. Lo que pusimos fue en orden cronológico las 4 primeras, ¿no? Y una de las cosas llamativas que ocurrió en ese ciclo es que mucha gente se acercó al acabar. Ahí estaba, evidentemente, la gente con una cierta edad, entre las que nos incluimos, y que sí la hemos visto, habíamos tenido oportunidad de verla años posteriores, pero gente que nunca la había visto y de repente tenía una idea de Juan Antonio Bardén como el director ese que hizo una película con Marc Flores, se llamaba Resultado Final, que había hecho la serie Lorca, muerte de un poeta, el joven Picasso, y le decía, Javier, yo creo que tenemos que empezar diciendo, sí, eso también es Bardem, pero no, eso no es Bardem. No, es que no son pocos los cineastas que tienen una carrera desigual, eh, que arrancan con obras muy efervescentes y muy estimulantes en todos los sentidos y que en un determinado momento de su carrera, ya sea por circunstancias personales o por circunstancias sociales, políticas, culturales de todo tipo, bueno, pues entran en un socavón creativo y el socavón creativo de Bardem es cierto que cuando llega la democracia es grande, quizá incluso un poco antes, pero eh, yo a una personalidad como la de Bardem, a un cineasta como el de Bardem, le tengo que agradecer las películas que tiene entre el 54 y el 63. Bardem no es solo un director magistral para el cine español, Bardem es un director fundamental para el cine europeo. Bardem es un director que, con su tercera película, que es Cómicos, eh, año 54, acude al Festival de Cannes. Ya sabéis que en los últimos años, quizá en los ultimísimos nos ha ido un poco mejor, con El Oso de Oro en Berlín de Alcarràs, con algunos cineastas nuevos que pueden ser muy interesantes, como puede ser el caso de Albert Serra, triunfando también y acudiendo a festivales internacionales, pero hemos estado década y media que si no iba Almodóvar a los festivales internacionales, no iba nadie. Bardem va a Cannes en el 54 con Cómicos. En el 55 eh, va a Cannes de nuevo y gana el premio de la crítica internacional, el premio de la Fipresci, que es un premio prestigiosísimo. En el 56 va a Venecia con Calle Mayor, Festival de Venecia, y vuelve a ganar el premio de la Fipresci. En el 58, con La Venganza, es candidato y nominado al Oscar a la mejor película extranjera, que se llamaba entonces. Y en el 63, con Nunca pasa nada, de la que hablaremos luego, que es quizás, si no su mejor película, casi su mejor película, y es una película muy desconocida, vuelve al Lido de Venecia para participar en el Festival de Venecia. Bueno, pues es que es un director importantísimo en todos los sentidos, en el sentido artístico y en el sentido del testimonio de una España en dictadura. Yo antes le decía a Juan de que yo lo comparo mucho esos años de Bardem, esos 10 años de Bardem, en lo artístico impecable, pero también en lo político importantísimo por lo que suponía un director como Bardem en esos festivales. Hay un paralelismo que a mí me gusta utilizar con Bardem. Bardem era el cineasta chino o iraní que ahora encarcelan o lo ponen en arresto domiciliario, que va a los festivales y en los festivales claman por su libertad, que tenemos variados ejemplos. Ejemplo de Jafar Panahi en Irán, que está en arresto domiciliario cada 2 por 3. Bardem era así. Bardem cuando está rodando Calle Mayor en Valencia, que Calle Mayor es como eh, el ejemplo perfecto de la fusión de diferentes provincias de la España, se rueda en parte en Palencia, en parte en Logroño, en parte en Cuenca, pero en realidad se rueda en toda España.
Es decir, es la España gris en dictadura del momento. ¿Verdad? A pesar de ese principio tan gracioso de esto puede ocurrir en cualquier sitio, Claro, que son un im- poco imposiciones de, en cualquier país, decir algo así, de cualquier decir. Sí, imposiciones de la censura para que dijeran, bueno, en cualquier país podría ocurrir esto. sí. Luego hablaremos de la censura. Pero cuando está rodando la parte de Palencia, son uno mm, de los primeros sucesos importantes en la ciudad universitaria de Madrid, con unas manifestaciones y unas luchas entre falangistas y adversarios, de jóvenes adversarios del régimen franquista. El país entra en un estado de ebullición tremendo y lo primero que hacían siempre era detener a Juan Antonio Bardén. Y detienen a Juan Antonio Bardén. Y Bardén pasa por la brigada político-social, lo detienen y está casi una semana detenido, y quien lo saca de allí es una manifestación internacional por la libertad de Juan Antonio Bardén, que lleva la voz cantante Betsy Blair, que es la actriz protagonista de Calle Mayor, que no por casualidad también es importante porque era la mujer de Gene Kelly. Bueno, pues la mujer de Gene Kelly, es decir, Hollywood defendiendo a un director español que está en la cárcel por no hacer nada. Sí, porque era comunista y todos lo sabían y todo esto, pero cuando había que detener a alguien, vamos a detener a Bardem, que algo sabe, ¿no? Bueno, pues es ese director chino e iraní de la actualidad. Entonces, yo creo que eso es importante dejarlo claro porque también hablábamos antes que si empezáramos entre comillas, sacar los trapos sucios de directores súper famosos, por desgracia, los últimos momentos de muchos grandes maestros del cine son para correr, como se dice, un tupido velo y decir, ay, qué pena que la última película sea esta. Muy pocos grandes maestros de la historia del cine de todos los países cierran su carrera con una película que diga, bien, qué bonito broche de oro. No suele ocurrir. En el caso de Bardem, y por desgracia en el caso de muchos cineastas españoles, a los que el cambio, el giro ese le ocurrió, una pena. A ver, en estos casos siempre ocurre una cosa, y es que la censura cinematográfica o artística en los países es una desgracia y siempre hay que ir en contra de ella, pero hay determinados cineastas y determinados artistas que se sienten relativamente cómodos dentro de la metáfora, el simbolismo y el no poder decirlo todo, y artísticamente funcionan muy bien. Y, por ejemplo, con Bardem, cuando llega la democracia y ya se puede decir todo, empieza a decirlo todo, y como no había podido decirlo todo durante 20 años, empieza a decirlo todo de una forma demasiado explícita y casi un tanto gruesa. Le pasa bueno, en El Puente Puente le pasa fundamentalmente, mucho. y en Siete días de enero, que es una película sobre la matanza de los abogados de Atocha, que es una película que tiene muchas virtudes, Mm. pero que también tiene unos ramalazos de demasiado grueso. Pero bueno, al que le han callado la boca durante 20 años y de pronto puede hablar, pues es que tiene muchas ganas de hablar. Tengo muchas ganas de hablar, sí, sí. Vamos por el principio, si te parece. Juan Antonio Bardem, el director de películas tan rotundas, tan contundentes, tan sobrecogedoras, que dan ese pellizco y que muestran, como tú bien dices, la España del momento, como Calle Mayor y su miseria ahí cerrada, muerte de un ciclista. De repente, sin embargo, comienza haciendo un tándem con Berlanga y creando dos comedias, una evidentemente muy clara, la otra es la discusión si se tiene con Bienvenido Mr. Marcia, pero esa pareja feliz. Esa pareja feliz es una película muy interesante. Es una película muy interesante y muy nueva en el cine español del momento. Pensad que Bardem y Berlanga venían de la antigua Escuela Oficial de Cine, que entonces se llamaba, con el pomposo título de, a ver si me acuerdo bien, Instituto de Experiencias e Investigaciones Cinematográficas. Que el nombre de la escuela ya tiene tela. Bueno, pues así se llamaba. Venía además de hacer una última práctica donde la habían suspendido, Sí, es cierto. y se pusieron a hacer esa pareja feliz. Esa pareja feliz es muchas cosas al mismo tiempo. Es un sainete español, por supuesto es un sainete español y tiene esa cosa del sainete español, pero tiene algún elemento neorrealista muy interesante. Mm. Y luego, al ser una película de cine dentro del cine, pues Bardem se permitió el lujo incluso de criticar ese cine rancio, historicista, de tipo Juan de Orduña y todos estos directores que formalmente eran muy potentes, Sí. pero que luego realmente, bueno, lo que querían decir con sus películas no era más que nacionalismo puro y duro y defensa del régimen.
Y al ser una película de cine dentro del cine, que es la vida de un eléctrico cinematográfico, que es el personaje de Fernán Gómez, pues da pie bueno, pues a secuencias muy graciosas. Es una película quizá un tanto desigual, pero que es joder, un gran debut Sí. de ambos. Cierto. Estaba comentando esa famosa escena, no sé si la tienes por ahí, la de, o si quieres La podemos buscar. vamos a ponerla, de precisamente el guiño ese dentro del cine, dentro del cine, es el principio, cuando está en un cine, van al cine directamente para ver una película, así es que la había bloqueado para que, Escape y no. sí. Era el momento ese en el que Fernando Fernán Gómez va al cine con Elvira Quintilla, que es su mujer, y se pone a ver una película, esta de cine histórico, pues tipo Alba de América o tipo La Leona de Castilla o ese tipo de cosas. Por cierto, película, como dice Javier, con hay empaque formal muy bueno y además con una música muy buena también. Me he hecho para recordar el concierto del próximo sábado, donde escucharemos la música, por ejemplo, de Alba de América, que es una película de Juan Luis Guerra. Veíamos el mar desde la terraza. Nos llegaban las canciones de los marineros La guitarra del viejo Petrucho. y los tallerines de mamá Rosetta. Oh, Marjorie. ¿Qué hay? Hola. Ya está terminando. Es muy bonita. ¿Quieres? ¿Qué hora es? Las 9:15. ¿Quieres? A mí no me gusta cenar así. ¿Qué es esto? Mortadela. Pero ven. Miss Kestel. Miss Kestel. Miss Kestel. Miss Kestel. ¿Sí? Ahí va, que travelín más largo. El travelín. ¿Qué dices? Eso que ves que se acerca al artista, que viene hacia nosotros. Eso se llama travelín. Se pone la cámara sobre unas vías. Se pone la cámara sobre unas vías y entonces va y viene. ¿Eh? ¿Entiendes? Fuerte. Por todos los millones que he perdido. Por la felicidad que he encontrado. Qué bonito. ¿Eh? Fíjate, Juan, qué bonito hacer un viaje como ese. Pero si ahí no viaja nadie. Eso es una transparencia. ¿Una qué? Sí, mira, eso lo hacen. Cogen una especie de... Oiga, ¿quiere hacer el favor de callarse, hombre? Pero ve, Capre, siéntese. Pero Deje si es que por lo aquí. explico. El Juan de Orduña este que lo quiere explicar todo. Siéntese, hombre. Empezaremos una nueva vida. Empezaremos una Es nueva cuando vida. niña ese. Eso era que presente era lo más grande, ¿no? Lo curioso con una secuencia como esta, que son 3 minutos, es que no es solo lo graciosa que lo es que están comiéndose un bocadillo de cena y están comiéndose el mismo bocadillo de todas las noches. Y eso, Ben y Berlanga se lo cuelan a la censura. Que se pasaba hambre, que se pasaban muchas fatigas, que no todo era felicidad. Y ahí, entre risa y risa, le vamos a meter el bocadillo y pues, Es muy bueno cómo está planteado eso y cómo lo resuelve. Pero claro, lo llamativo es que este director, que comienza de esta forma, como tú dices, jugando con el neorrealismo, que además ellos contaban que habían asistido a las famosas sesiones de cine, también había asistido Fernando Fernán Gómez, de cine italiano en España, que había sido el gran descubrimiento para ellos, acostumbrado a ver cine de Hollywood, eso de que fueran pues, personas, pues, gente normal y corriente, las películas de Vittorio De Sica. Este señor, de repente, eh, si quieren, nos saltamos ese conflicto sí, conflicto no, con la discusión con mi querido Mr. Marshall. De repente se desmarca con una película sobre el mundo del teatro absolutamente maravillosa, como es cómico, y con un sentido de la puesta en escena que nada tiene que ver con el neorrealismo, en todo caso, como telón de fondo, y sí con una puesta en escena digna de, como antes comentábamos, un Orson Welles, un William Wilde, es decir, profundidad de campo. Eso. es una película maravillosa que vamos a ver ahora el comienzo, que lo hemos seleccionado para ponerlo, por si no lo habéis visto o no lo recordáis. Es una película que además le cuesta, por un lado, muy poco trabajo de escribir y por otro, mucho trabajo de producir. A ver, Juan Antonio Bardem era hijo de Rafael Bardem, un actor que había trabajado en la compañía de María Guerrero y que ya tenía compañía propia
es decir, un actor de teatro de toda la vida, de cine de toda la vida. Su madre era una de las hermanas Muñoz San Pedro, que eran 3 hermanas y que eran actrices de teatro y de cine de toda la vida, es decir, él el teatro lo había mamado desde siempre. Él cuenta que escribió el guión en apenas 15 días, que le salían a borbotones las imágenes de su madre y sus tías en los ensayos, en los viajes, en los trenes, con él pequeñito. Bueno, sin embargo, luego le costó mucho trabajo producirla. De hecho, nadie la quería producir, hasta que finalmente, y el único que quería producir era Edgar Neville, qué bonito es esto también. Edgar Neville, un hombre más o menos del régimen, un hombre raro del régimen, Edgar Neville en todo caso, pero bueno, más o menos al fin al régimen, que les tocaba un poco las pelotas a veces, pero que era un hombre que, con un comunista como Bardem, que eran íntimos amigos, que se llevaban fenomenal, y era el único que en principio le iba a producir la película. Y cuando se produce la película y se muestra la película, hay esa mezcla que dice Juan de, que es alucinante, de una puesta en escena con una profundidad de campo enorme, como que puede ser Orson Welles, y que tiene otros matices muy interesantes que tiene toda la obra de Bardem, o buena parte de estos 10 años de Bardem buenísimos, que parece casi el cine soviético de Eisenstein. Hay momentos que parecen de Eisenstein directamente. Bueno, pues esa mezcla yo creo que converge muy bien en esta secuencia que vamos a ver de comienzo de cómicos, en la que, bueno, lo vemos y luego lo comentamos, porque aparte de lo que se dice algo muy- Billetes, por favor. Concesión. Este departamento y el otro. Compañía de Comedia Soler Sala. Ya. Cómicos. Cómicos. Gran compañía de comedia Soler Salas. Primera actriz, Carmen Soler. Primer actor, Antonio Salas. Y los cómicos. Han cogido el tren a las 3:30, después de la función de la noche. Llegarán a las 5 de la tarde. Se debuta a las 6:30. Pasado mañana cogerán otro tren, porque hay que ir a Palencia 2 días, y a Logroño 3, y a Badajoz y a Lugo 1 semana en Zaragoza, Barcelona 1 mes, y Madrid 4 meses. Toda la compañía duerme, o intenta dormir. Los jefes no van con ellos. Viajan por carretera, tienen coche. Hay que dormir. Estos viajes, no se puede perder un minuto de trabajo. No se puede perder el sueldo de un día. Cuando se viaja, no se cobra. Cómico. Rafael Muñoz. Es el actor de carácter, el Barba. Es casi seguro que haya estado con María Guerrero o con La Pino. Habrá hecho turnés por América. Tal vez tuvo compañía propia. Rafael Muñoz, 30 duros. Tuvo su oportunidad y, sin embargo, todavía espera. Matilde Agustín, mujer de Rafael. Actriz genérica. Ella hubiera preferido no salir de su casa. Estar con sus chicos. Matilde Agustín, 18 duros. José Luis Suárez, primer galán, 35 duros. Tiene sus planes, busca pareja, no para casarse, para formar compañía. Con un poco de suerte, tal vez el cine. Miguel Solís, segundo galán, 25 duros. Se acaba de incorporar a la compañía esta misma noche, a mitad de camino. Es una oportunidad. Ha estado sin trabajar mucho tiempo. Constantino Valdés, 20 duros. No es cómico, pero su suerte es la misma. Es el representante. Factura los equipajes, compra los billetes, obtiene los contratos. Los lunes paga la nómina y descuenta los anticipos. Pepito no cobra nada. Es el meritorio. Hace personajes que no hablan o criados. También ayuda a vestirse a don Antonio, el primer actor. Tiene que hacer esto durante 6 meses. Es obligatorio. Después, Antonia Ramos, 35 duros. Característica. En las comedias suele ser la madre de la primera actriz. Lo sabe todo. Lo que se hace y lo que se dice. Y lo que se va a hacer y lo que se va a decir. Margarita Hernández, 40 duros.
Es la segunda. Es decir, en las comedias la mujer mala. La otra, la amante del primer actor. Hay que vestir bien, ser alta, hermosa, atractiva. Marga estaba destinada a ese puesto. Y yo, Ana Ruiz, 20 duros. 5 años de teatro. Hago papelitos de 20 líneas. En las comedias rosa soy la ingenua y el galán se enamora de mí. Solo papelitos. Pero yo espero. Algún día tendré una oportunidad y sabrán quién soy. Sí, todo el mundo verá que soy una actriz. Una buena actriz. Una cómica. Una buena cómica. Yo espero. Yo espero. Yo espero. Comienzo que tiene una potencia visual impresionante y que tiene un texto maravillosamente escrito que tiene una doble lectura. Esa doble lectura no es solo la compañía de cómicos en los que define a cada uno con los duros que cobran, 18 duros, 30 duros. Es el tono. Tú empiezas a ver eso y es un tono absolutamente desesperanzador. Aquí no hay esperanza alguna. Por mucho que diga ella, yo espero, yo espero. Es una película que se debate entre dos frases. Hay que esperar y yo espero, y luego los de arriba es no hay suficiente éxito. La segunda lectura es que eso es una sociedad en pequeñito y es el conflicto de clases de siempre. Y están los de arriba y están los de abajo. Y los de abajo quieren subir en el escalafón y algunos lo hacen con trabajo, con constancia y con talento, y otros tiran por la calle de en medio, en la vida y en el teatro. Entonces esa doble lectura es interesantísima. Y además, es una lección de puesta en escena. Es decir, es muy difícil no agotar los primeros planos y él no lo agota. Es decir, pasa perfectamente de primeros planos, planos generales, a planos medios cortos. Hace un recorrido de retratos precioso, Precioso. precioso de retratos. Y Y a luego cada. con cosas tan valientes como cuando ya se presenta a ella, el Sí, personaje que hace una actriz argentina, que es Cristian Galvez, eh, eh, aquí y mira a cámara. Al principio mira a cámara, sí, que sí. es un detalle de modernidad aplastante. Sí, sí, y además le place el traveling, ahora sí un traveling como el de antes, El que le trabajo. deja justo un primer plano de la cara y tú vas dando cuenta, es muy complicado hacer eso y que funcione tan bien. Aprovechamos y comenzamos también un poco la persecución, entre comillas, crítica que comienza a tener aquí a partir de momento Juan Antonio Bardem. Se le acusa de que copia a Fellini, en concreto a Fellini y a Alberto Latuada en Luces de Variedades. Esta va a ser una constante a partir de ahora en Es todas sus una películas. constante a partir de entonces. Aquí se le acusa de es que el tono es muy distinto. No es, o sea, Luces de Variedades se parece, que claro, es una compañía, Luces de Variedades es una muy buena película de Fellini, dirigida por Fellini y Alberto Latuada, que es un director interesantísimo también, Mm. eh, pero que tienen poco que ver. Es como si dices, cuando llegan luego Los Farsantes de Mario Camus, que es otra gran película sobre el teatro, que se está copiando de cómicos. Pues no. O pensando en el desnudo de Eh, Mankiewicz, evidentemente. Es que es una mezcla de cosas. De hecho, él dice que más que Fellini y Luces de Variedades, las películas que se le venían a la cabeza era Eva el desnudo y Damas del teatro de Gregory Y la Lacava, acaba. que es una película maravillosa Sí. también, pero que tiene ese toque desesperanzador también. Ujú. En Damas del teatro, de hecho, hay un personaje que se suicida, una de las chicas se Exactamente. Sí. suicida. Ese toque casi suicida lo tiene estos 4 minutos del principio que acabamos de ver. Esa constante de que se copia, y ya lo podemos Avanzar, sí. hablar directamente, sigue cuando hace Muerte de un ciclista. Cuando hace Muerte de un ciclista, François Truffaut, que es crítico de la revista Cahiers de Cinema entonces, le llega a llamar plagiario porque dice que se copiaba de Crónica de un amor de Antonioni. Cierto que comparten temas, cierto que comparten subtextos, esa cosa de la burguesía ociosa que no quiere perder su estatus. En el caso de Muerte de un ciclista, además, esa burguesía del régimen que había hecho mucho dinero con el extraperlo
y que no quería bajarse del burro de donde estaban en ningún momento. Pero creo que el tono de Antonioni es mucho más frío, infinitamente más frío Mm. que el tono de Bardem. Y luego, a ver, si tú eres director de cine, eres Juan Antonio Bardem y quieres copiar a Antonioni y copiar a Crónica de un amor, lo último que se te ocurre es contratar a la misma actriz. Mm. Y que él contrata a Lucía Bosé, que era la protagonista de Crónica de un amor y que es la protagonista de Muerte de un ciclista. O sea, no me parece normal. Si las ves las dos películas, creo que las puestas en escena son distintas. Mm. El cine de Bardem tiene una cosa que eso me encanta también, que siendo películas sociopolíticas con una evidente hondura y siendo películas artísticas, no son películas difíciles. Sí, Son eso es películas cierto. muy emocionantes. Son películas muy bien contadas. Antonioni no es fácil. Antonioni es mucho más difícil. Es mucho más lejano. Creo que son distintas cosas. Antonioni es mucho más cerebral, es mucho más intelectual en el sentido menos brillante del término, es Lo que no quiere más... decir que estemos criticando a Antonioni, ¿eh? Antonioni es un pedazo de director y Crónica de un amor es una gran película, pero creo que son películas distintas. Y luego el tercer punto de plagio, entre comillas, estamos aquí para rebatirlos a los que Exacto. nos acusaron de plagiario, Mm. es ya con Calle Mayor. Y Calle Mayor comparte algunos temas y algunos subtextos con otra película de Fellini que es Los Inútiles. Los Inútiles, que también es de hombres de provincias que se divierten a costa de los demás, que se aburren, como lo que ocurre. Pero hablamos Juan de y yo, antes de empezar, y hablamos que la mala leche que tiene Bardem no la tiene Fellini en ningún momento en Calle Mayor. No, no, vamos, el contexto, el término científico que habíamos utilizado es que los cabronazos de los españoles no tenían nada que ver con los con el vitelloni, que como se llama en italiano, que es una palabra intraducible y que algo así como los terneros jóvenes, es decir, bueno, no, están ahí un poco para pasar el rato, no tienen esa maldad absoluta y retorcida que se ve. Del El señorito de señorito, casino, exactamente. de la España de provincias, que miraba por debajo a la solterona, bueno, a todo el mundo. Entre cómicos y antes de dar ya el salto maravilloso a Muerte de un ciclista, tenemos Felices Pascuas, que es una comedia navideña muy Felices particular. Pascuas es un encargo, en realidad. Tiene una frase muy graciosa, Bardem, con respecto a Felices Pascuas. Es una comedia navideña en la que un ternerito, Un corderito, un corderito, funciona casi como metáfora muy parecida a la de la vaquilla, Sí, cierto. porque es como que las variadas Españas que hay se pelean por ella, ¿vale? Y ella es la que lo sufre, es como si el corderita también fuera España. Pero es un sainete navideño muy divertido, que escribieron entre, ojo a los nombres, Alfonso Paso, que ya verás que tendrá que ver Alfonso Paso con Juan Antonio Bardem, José Luis Dibildos, que era un productor y guionista de la época, que luego es el que se inventa aquello de la La vía. tercera vía en los años 60-70. Y tiene una cosa muy graciosa, una frase que más o menos es así. Bardem dice, Alfonso Paso escribió unos diálogos muy cómicos y muy frescos y no sé qué. Yo puse la mala uva que suelo poner y José Luis Dibildo se limitó a sentir a todo. Ese fue su trabajo como guionista. Esto está muy bien, esto está muy bien, esto está muy bien. Bueno, pues es un sainete que no tiene mayor importancia, que se ve perfectamente y que es muy gracioso, pero que no vamos mucho más allá. Muerte de un ciclista, año 1955. Obra maestra, pues, creo que absoluta de nuestro cine, de la obra de Bardem, una de esas películas que quien la haya visto es imposible no olvidarla. Sobrecogedora, un thriller muy bien construido, un thriller que no se mezcla Eisenstein, Hitchcock, la capacidad de contar sin diálogo y al mismo tiempo una película de contenido político y social demoledora. Esa sí que molestó al régimen. Y es muy curioso porque la censura a veces era muy cabezona con algunas cosas que no tenían tanta importancia. Y a veces se le iban algunas cosas que dices, ¿cómo se le pudo ir esto? Por ejemplo, en Muerte de un ciclista, ya sabéis más o menos, si queréis, vamos a ver la Vamos a secuencia de arrancar, sí. arranque.
hablamos de la secuencia, por si hay alguien que no la ha visto que le sorprenda la primera secuencia o que no se acuerde, y luego comentamos ese empecinamiento, esa obstinación de determinada cosa. Fijaos, casi me gusta mucho porque, si os habéis fijado, empieza la película y el ciclista entra por aquí. Yo cuando los personajes entran por este lado del encuadre siempre pienso, ¿de dónde viene este personaje? ¿Vale? Es una forma de entrar extraña, ¿vale? Bueno, pues por ahí entra el ciclista y lo veo. Aún está vivo. Juan. Juan. Plano deslumbrante en todos los sentidos. Hasta las ramas esas de la izquierda son importantes. Hasta eso tan desabrido, esta grisura que tiene todo el paisaje, ese plano en contrapicado desde el punto de vista del ciclista muerto y una secuencia que solo tiene esas dos. Aún está vivo y luego Juan, segundos de espera y luego otra vez Juan. Si en ese momento otro director hubiera dicho, Juan, no nos podemos quedar aquí, que nos van a pillar, que somos amantes, con ese Juan y ese Juan repetido está diciendo tantas cosas, lo que está diciendo es que son amantes, están de amantes adúlteros de fin de semana, no los pueden ver. Bueno, pues ahí llegamos a lo que hablábamos antes, tras la belleza y la imponencia que tiene este comienzo, a lo que le ocurrió con la censura. La censura es muy curioso porque en la parte final de la película hay una parte política, él es profesor universitario, él se mete en un lío porque lo denuncia una alumna de un examen que no lo está escuchando. Hay protestas universitarias, Bardem mete ahí protestas universitarias. Hay un momento glorioso en el que cuando el personaje de Alberto Closas, el protagonista, se está redimiendo porque está viendo a los universitarios quejarse por algo que realmente tienen razón, él está en una ventana y están gritando los chicos abajo y él dice, yo también grito, fuera, fuera. Y le falta decir, yo también grito, fuera, Franco. O sea, es que no lo dice, pero lo está calcando, porque tú te lo puedes imaginar Sí. perfectamente. Es una metáfora de muchísimas cosas. Y a la censura, en la parte final de la película, cuando Alberto Closas, el personaje de Alberto Closas, se quiere entregar a la policía y la burguesa, que es Lucía Bosé, que tiene un estatus otro, como decíamos, de gente que había hecho mucho dinero con el extraperlo, marido rico, no quiere perder su estatus de señora burguesa, no está tan convencida de ir a la policía. Y entonces la censura le obliga
casi en off, porque se están abrazando y no se ve ese parlamento en boca de Alberto Closa, a decir la frase siguiente: esto es el fin de algo que no debió comenzar nunca. Y era que la censura estaba empeñada en que ellos no solo se arrepintieran por haber atropellado al ciclista y no haber ido a la policía, no, que se arrepintieran del adulterio, que era bastante más grave. ¿Ah? Entonces, esa segunda frase es la que le obligan a poner y dice, bueno, vamos a colarla y la colamos aquí en un parlamento que se están abrazando ellos y la cuela en off. Sí. Este es uno de los primeros Juanes que aparecen en la filmografía de Bardem, que es el Sí. nombre del español, ¿no? De su héroe, antihéroe de muchas de sus películas, ¿no? Curioso que Es una constante, y luego hay otra constante muy curiosa, cómo utiliza un personaje siempre que es algo así como la voz de la conciencia de los demás. Ujú. En Cayo Mayor, por ejemplo, es Federico se llama, que es el amigo de el personaje de José Suárez, de todos los que le hacen la puñetera broma a aquella mujer soltera, eh, cuando les empieza a decir que lo que son es unos cobardes, unos aburridos, que son unos egoístas, que no sé qué, esa voz de la conciencia. En La Venganza, que luego es una película sobre exsegadores, hay otra voz de la conciencia que es el personaje de Fernando Rey, que en una escena nocturna, allí como que es bueno, pues una especie de Pepito El grillo, Grillo, de sí. Pepito Grillo, que es una constante, y lo de Juan es una constante. Sí. Hay un momento muy brillante en esta película, lo comentábamos también antes, en el que en dos planos muy Eisenstein, muy construido a golpe de corte de montaje, creando que el espectador diga, esto y luego esto. Hay momentos en el que está en una celebración, que creo que era una, si no recuerdo mal, una comunión o algo así, un plano, eso ya toda la alta esfera del momento, el ejército, la iglesia, la gente rica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hace no mucho hemos tenido oportunidad de ver en el Cine Club El Jardín de las Delicias de Saura, que es el mismo tipo de burguesía enriquecida. Hay momentos en el que la cámara tira hacia arriba, hace un plano cenital, se ve todo ese mundo, visto desde arriba, ¿no? Y al corte de plano se ve ese mismo plano, pero visto por Alberto Closas, que ha ido a visitar a la familia del albañil, del obrero muerto. Y es un patio de vecinos, la gente tira por el suelo, los niños jugando en la calle. Es decir, al corte te dice, esta España y esta España. No dice nada. Es decir, o sea, lo vincula visualmente y al buen entendedor Sí, 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 sí. es capaz de hacerlo. Entonces, ese sentido es tremendamente visual y tiene una riqueza a la hora de montar. Bueno, esta película tiene una profundidad de campo en ocasiones, lo hemos visto aquí, ese detalle simplemente de la rueda. Y Sí. luego la parte de suspense con el personaje de Carlos Creo que Casaravilla, Casaravilla. el intelectual vendido, el músico intelectual vendido al sistema, que está con uno y con otro. Hay una cosa muy puñetera y es que yo no lo sabía. ¿Os acordáis de Alfonso Sánchez, el ¿Qué te iba a crítico de decir? cine de... Sí. Sí, creo que el personaje de Carlos Casaravilla está inspirado en Alfonso Sánchez. Eso no lo sabía yo, fíjate. Y es una Pues, bastante, vaya, bastante malvado sí, para bastante. Alfonso Sánchez porque es un personaje muy pérfido. Sí, sí, sí. Y entonces tiene toda la escena en un tablao flamenco en el que hay una escena de suspense al mejor Hitchcock, Además con Casaravilla tocando el piano, piano y con exacto. una música así como atonal que molesta. Mm. Brillantísimo. Después de esa, otro golpe en la mesa fundamental e imprescindible. Otra obra maestra rotunda, Calle Mayor. Calle Mayor es curioso porque tiene como varios padres ahí. Bueno, se supone que siendo una metáfora de la España de provincias y de todo esto, pues que tiene cosas de la señora. En los créditos pone inspirada en la señorita de Trevele. Vale, pero Arniches no era eso. Arniches es otra cosa. Arniches es mucho más cómico y esto no tiene puñetera gracia, el tema. ¿Vale? Hay gente que le ve paralelismo, y es verdad que los tiene con Doña Rosita la soltera y Lorca ahí. Bueno, vale. Incluso el personaje que tú has dicho se llama Federico y ya puedes sacarle punta a eso. Vale. Está ahí. Hay gente que la compara, como decíamos antes, con cosas de Fellini, de Los Inútiles y todo eso. Al final, yo creo que ni siquiera estos referentes más o menos literarios y cinematográficos no tiene por qué tenerlos. Si es que el referente que tiene Bardem ahí es España. Sí. Si es que quién no, si es que yo soy del 71 y yo, en mi cabecita de niño a finales de los 70,
hay cositas de esos vecinos, de esos círculos recreativos, de toda esa gente de pueblo grande como es el mío, Paseando que es por la Fuente Nueva en Marto, hemos la paseado y hemos visto eso, gente por la vamos, o sea Fuente que Nueva y no por la calle Mayor, que me parece, o sea, es que es muy reconocible, muy reconocible. Y seguro que lo veis vosotros también. Entonces, pues compone un drama tremebundo en el fondo y que luego formalmente es precioso. maravilloso. Está, por ejemplo, cómo juega con muchos simbolismos que vienen de la pintura y que él lo lleva a lo cinematográfico. Por ejemplo, el simbolismo que lo hemos tenido en buena parte de la historia de la pintura, desde Kyle Bot hasta Edward Hopper, el símbolo de la mujer en la ventana. Mm. Cuando vosotros vais a ver en una exposición y veis un cuadro, una mujer en una ventana, siempre hay que fijarse si la ventana está abierta o cerrada. Si ella está mostrándose o todas las ventanas que salen en Calle Mayor están cerradísimas. Ujú. El simbolismo de los trenes, el último tren que se puede coger. El simbolismo de la mujer delante del espejo que se está interrogando a sí misma, que es algo que viene también de la pintura y que vuelve a estar. Cierto. Es al mismo tiempo que de fondo es una película magistral, es que la forma está muy cuidada, muy cuidada. El juego con el sonido, cómo establece el vínculo entre lo de En la arriba y lo de propia abajo con el que dan cuando están jugando al billar y golpean y están molestando al otro, al nuevo que ha llegado, con el intelectual del pueblo, la persona que intenta decir, mira, estos son los que no sé, no sé cuánto, a través de un golpe de sonido maravilloso. Ese plano maravilloso del final, cuando ella ya sabe todo y la cámara desciende desde la parte de arriba y se pone a su ras, a ras del suelo diciendo, todo esto tan bonito que eran las guirnaldas de tu boda, aterriza, párate abajo, ¿no? En esa línea del simbolismo que decía, el último plano no vemos nada, pero en el último plano es ella desde la ventana mirando afuera, la ventana completamente cerrada, y la lluvia, el simbolismo de la lluvia, que es un simbolismo que siempre evoca las lágrimas, la pena. Sin embargo, hay en ese final una duda que a mí me surgió siempre que he visto esa película y que y cuando hicimos aquí el seminario en su momento, pues, para este ciclo que comentaba antes, la comparé con el final de La Reina Cristina de Suecia de Rubén Mamoulian. Es decir, ese plano fijo de ella, donde se pueden leer muchas cosas, ¿no? Entonces, hay. El me quedo ahí es un punto y final, está en mi tumba de ¿Tú sepultura. crees que esa señora se va a ir de ahí? No, pero creo que he aprendido algo. Yo creo que hay un punto Qué, de. qué positivo eres, Juan. Ostras. Yo creo porque hay una especie como de media sonrisa esbozada. Tenemos que tener. Porque hay una sensación ahí de decir, vale, sí, ya está. Es decir, esto ha pasado, esto ha pasado. Evidentemente está condenada, es la solterona del pueblo, ¿verdad? Pero no lo sé, no me da la sensación de que sea un cierre Tan cerrado. tan, tan, tan oscuro, tan triste. Hay un punto, no lo sé, no lo sé. Yo es que soy bastante más pesimista en la No, vida. no, no, no lo sé. Lo mismo que, por ejemplo, en la Cristina de Suecia, Eh, no sé lo que dice la cara de Greta Garbo al final, pero también la sensación de decir, venga, mundo para adelante, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero ahora te digo yo que es difícil. Y luego, yo cuando doy clase de Juan Antonio Bardem, siempre en Madrid doy clase, buena parte son universitarios, y me gusta también provocarles en cierto sentido, y les digo, cuando salen por allí por la calle Mayor, ¿no? La gente sale a la calle Mayor a saludarse y a mirarse y a ver que no sé qué, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, todo. Ujú, Y yo les digo, ¿cuál es la calle Mayor de ahora? Y todos se quedan pensando, y entonces los provoco, les digo, son las redes sociales. claro. Y entonces dicen, ostras, pues sí que puede ser. Es que es igual, es igual. ¿Cómo nos vendemos o nos mostramos o hacemos una máscara de nosotros mismos paseando por la calle Mayor el domingo por la tarde o el domingo por la mañana? Ujú. Es muy parecido a cómo actuamos en las redes sociales. Vámonos con un western. Porque para mí la venganza siempre ha sido un western. Ha sido una Pero película, de repente te lleva un enfrentamiento con el paisaje, el magnífico uso del paisaje, una peli en color, que además eso es muy importante cómo lo maneja y Y cómo además maneja el color. un colorido de Mario Pacheco alucinante, que es un director de fotografía muy interesante.
Bueno, pues es una película que al mismo tiempo es un western y al mismo tiempo es una película muy política, es evidente. Es una película que tiene una raigambre española, como pueden ser eh, el crimen de Puerto Urraco, esos crímenes que nunca se olvidan en un pueblo y que eh, hacen o que son consecuencia de generaciones y generaciones enfrentadas, de familias enfrentadas, algo que evidentemente también está en Lorca, porque eso es Lorca también, eh, y que tiene al mismo tiempo algo de, o mucho, de denuncia política. La película, de hecho, no se llamaba La venganza, se iba a llamar Los segadores. Los segadores primero suena a el segador a Cataluña, o sea, mal, por ahí fuera. Le obligaron a cambiarle el título. Le obligaron a que era una película ambientada en la España de los años 50, contemporánea, y dijeron, no, aquí no pasan estas cosas ya. O la pones en otro tiempo, a la República. Película de la Segunda República. Bueno, pues película de la Segunda República. Y son como una pandilla de segadores que van por los campos diciéndole a los caciques que si pueden por unas cuantas perras Ujú. segar sus campos. Al mismo tiempo es una película de enfrentamiento entre dos familias. Y esa parte política de enfrentamiento de dos familias sí que se le escapó a la censura. Porque no supo ver que lo que estaba diciendo Bardem en los años 50, sabéis que políticamente en los años 50 el Partido Comunista, que evidentemente no existía para el régimen, pero que se reunían y ahí estaban, Bardem, por ejemplo, empezó a abogar por la reconciliación nacional, que el camino para la desaparición de la dictadura podía ser la reconciliación nacional, que por ahí se podía empezar. Eso lo lleva a la película. Es una película de dos familias enfrentadas, que no son dos familias cualquiera, sino que son las dos Españas, y aboga por la reconciliación de las dos familias. Y eso se le escapó a la censura. Sí. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Y lo que tú has dicho al principio, de repente nos encontramos con un Juan Antonio Bardem que está en los Oscars. Pues es que lo nominan a los Oscars y además es muy curioso porque en sus memorias Juan Antonio Bardem dice que entonces solo invitaban al productor y al director a los Oscars, solo podían ir dos, ¿vale? Y entonces no sabían qué hacer y dijeron, bueno, nos vamos todos con las familias, nos pagamos el billete y nos vamos todos allí. Y dice que lo pasaron fenomenal, que sabían que no iban a ganar. Estaban nominados ese año nada más y nada menos que Rufufu de Mario Monicelli Shelley, y Mi tío de Jacques está Tati. aquí. Ganó Mi tío de Jacques Tati, pero imaginaos estar allí sentados, ¿vale? Con Mario Monicelli y con Jacques Ya está Tati a ti. a ver a quién le dan el Oscar. Y tú eres uno de los cinco. Bueno, pues que te quiten lo bailado en ese sentido. Mm. Ve un fragmentito que tienes preparado por ahí. Vamos a poner una secuencia que hemos hablado bastante de esos planos que parecen Einstein, ¿vale? Mm. Y entonces hay un plano con un incendio, un plano, no, una secuencia con un incendio en La Venganza, que es el ejemplo perfecto de planos que podrían ser Einstein. Y un montaje, como decía antes Juan de, el montaje en Eisenstein no es el montaje como ligazón, donde un plano liga perfectamente con el otro, es el montaje como choque, ¿vale? Y ese montaje como choque es esto que vamos a ver.
todos esos primeros planos del final son lo que podría ser perfectamente Octubre o cualquier película de Eisenstein. El Potemkin, es decir, esa capacidad para... Y en cada plano, además, diferentes escalas, de nuevo, maneja maravillosamente bien el lenguaje visual. Es decir, no solo un primer plano, hay planos medios cortos, planos medios, primeros planos. Todo el espectro de personas que estás viendo, el padre con los hijos, el niño llorando, es decir, todo eso está maravillosamente producido y además siguiendo el concepto de Eisenstein y un tipo de montaje. Cuando hablamos de montaje, muchas veces montaje parece una cosa así como si, un montaje muy vibrante. Un montaje muy vibrante tiene que verse lo que está dentro. Ah, El plano puede durar 3 segundos, pero tú tienes que ver lo que está dentro, ¿no? Hace poco tuvimos la oportunidad de ver aquí en Granada la película Blancanieves de Pablo Berger, que también quiere tirar de eso, pero no le sale. acaba. No le sale porque los planos de Pablo Berger dicen así. No, estos planos están quietos, están perfectamente compuestos. Es el tac, 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 y tac, 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 son segundos. Y eso lo consigue hacer de una forma admirable. Y transmite una sensación, aparte de que es un incendio real. Sí, sí, Entonces, no, y no, es claro, que claro, y se nota y se ahora vive. cuando veis en algunas películas que meten esos incendios digitales que son horrendos, no me Sí, porque yo tampoco quiero que se muera la gente en un incendio, ¿eh? Pero, ostras, o me pones un fuego de verdad o me quitas la secuencia del fuego. No me sí. pongas un incendio digital porque eso es horrendo. Horrible, pero horrible, horrible. Y aquí llega un momento en que realmente el humo, es decir, todo está magníficamente contado y sobre todo la sensación que produce es eso, la devastación física, pero emocional de esa gente. Que son los últimos planos esos Claro, maravillosos. Sí. claro, que le ha perdido todo. Pues de esta película, que es una película que va a los Oscars, a una película que de alguna forma cerraría lo que tú planteabas, esa década maravillosa. Se Y cierra aquí. Sí. cierra aquí una película muy poco conocida Desconocidísimo. y que se y de que encima la crítica, entre comillas, se rió de ella diciendo que era calle menor. Nunca pasa nada. He dado tanto por saco con esta película yo, tanto en clase como en Historia de nuestro cine. ¿Sabéis el programa Historia de nuestro cine de la DOR? Cuando nos llamaron a los que hicimos de asesores durante los 3 primeros años para conformar toda la programación y todo esto, recuerdo que en la primera reunión ya estuve dando por saco con Nunca pasa nada yo. Es una película que, por favor, tenemos que poner ya, porque no la ha visto nadie. Va a ser la revelación de verdad, no sé qué. Bueno, tuve la suerte y el privilegio de poder presentarla cuando se emitió una historia en nuestro cine. Está muy contento en todos los sentidos, porque es una película muy ninguneada, muy injusto cómo fue la crítica y cómo fue el público con Nunca pasa nada. Es una película que tiene unos subtextos y un tema parecido al de Calle Mayor, pero que en realidad puede ser tan buena o mejor que ella. Es una película que no se dice qué ciudad es, aunque está rodada en Aranda de Duero, en Burgos. Si alguna vez vais a Aranda, eh, hay un bar que se llama el Bar Moderno, que es el bar que sale en la película y que todavía está allí y que tiene fotos del rodaje de Nunca pasa nada. Es una coproducción con Francia. Es una película muy ambiciosa en el sentido artístico, porque pensad, los que sois más o menos, seguro que muchos sois fans o habéis visto películas de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, el gran músico de la Nouvelle Vague es un francés que se llama Georges Deléry, que es el músico de Jules y Jim y el músico de Truffaut y el músico del Desprecio de Jean-Luc Godard, que es uno de los músicos más importantes de la historia del cine, y es el que pone la música como parte francesa de esa coproducción francesa para la película. Este año es el centenario de su nacimiento. El tema de la película, el argumento de la película es muy interesante porque le da pie para muchas cosas. Como casi nadie, supongo que lo habéis visto, lo cuento en un minuto. Es una compañía de coristas francesa que está de gira por España, ¿vale? Coristas, y en ese camino por España, pues cerca de Aranda, por Castilla, una de ellas tiene un ataque de apendicitis. Entonces tienen que parar en un pueblo grandote, y el médico del pueblo le tiene que curar operar de la apendicitis. El médico del pueblo se queda con la corista francesa, pues obnubilado. Como no se pueden esperar toda la compañía porque tienen funciones en un montón de sitios, se dejan allí a la corista francesa recuperándose durante 15 o 20 días, y en 15 o 20 días el pueblo se revoluciona
imaginaos en un pueblo así una corista francesa saliendo al bar moderno a bailar. Bueno, las relaciones que se montan son el médico, que se decae en todo, que es un señor muy serio y muy respetable allí, pero que pierde el norte completamente con el sexo y con la figura de, además, Corinne Marchand, que era la protagonista, que venía a hacer Cleo de 5 a 7, que es una película importantísima de Agnès Varda, la mujer cineasta de la Nouvelle Vague, segundo componente francés de la película importante, y como en el pueblo nadie sabe hablar francés salvo el profesor de francés del instituto, le encargan al profesor de francés del instituto que la saque un poco a hablar con alguien porque la pobre está allí que no se aguanta ni ella misma. El que hace de profesor de francés del instituto es un actor francés que en la parte que habla en español con otros personajes está doblado y en la parte francesa es él, que es Jean-Pierre Cassel, que es el padre de Vincent Cassel. Vincent Cassel, que fue marido de Mónica Bellucci, actor francés que conocéis todos. Bueno, pues es una coproducción muy interesante en todos los sentidos. Es una película hermosísima, desesperanzadora, igual de desesperanzadora, sobre esa España gris del momento. Y os voy a poner una secuencia que es maravillosa porque es, ahora que hablamos tanto de los planos secuencia, Sí. vale, hacer un plano secuencia en el año 2024 no es como hacer un plano secuencia en el año 63 en una película española. ¿Por qué? Porque ahora sacas la Steadicam y te mueves como quieres y tienes un equipo de rodaje flipante y entonces no era tan fácil. Vais a ver este plano secuencia de 3 minutos de una discusión entre Antonio Casas, que se llama el actor que hace del médico, y su mujer, que es Julia Gutiérrez Cava, por todo lo que le está pasando a ellos dos. No, más planos secuencias solo por mí. ¿Y en qué? Lo que no quiero es volver a encontrar. Por eso si me gustó de cuenta. Tiempo en que no ha sido nada cerca de ti. De nada. Ya no te entiendo, soporto. Todo sería como un total. Los viernes a la capital. Mi querida, porque es, no lo sé. Y no te digo, y no lo sé, bueno, nada. Y ahora, pues sí. Bueno, ¿qué más? Porque no creas que me insiste, pero pues, es diferente. No aguantes. Todo terminado así, tranquilamente. Y no me importa nada, ni ir, ni nada. Vamos a separarnos. Todo esto ha sido un broma del más solo. Y ha terminado. Sí. Mira, yo estoy contenta. A lo mejor creías que yo era feliz. Eres capaz. ¿Sabes? No. No, porque si muchos de ustedes, la una vez está muy buena, si no, no va a ser. Y es una manera de ver que, bueno, bueno, solo significa la mentira y mira, foto era siempre mejor. Pues,
Yo no sé si tú tienes que sola por una mujer. Días Niña, no me gusta ya. No valgo para eso. Pues me lo pongo. No, Una mujer sola en la España de la época, absolutamente reconocible, una secuencia pergeñada, filmada, interpretada Interpretada de una forma brutal, pero espectacular, ¿eh? Hoy muchos de los que están aquí tienen la experiencia de haber visto, hoy estamos a miércoles, ayer ver a Julia Gutiérrez Cava en Usted puede ser un asesino en clave cómica. Una semana de antes, en 091 Policial habla ambas de José María Forqué, clave dramática, pero una actriz, una actriz con todas las letras. sí. Y luego, lo que tú comentabas, lo difícil que es rodar ese plano secuencia que está hecho, se te mueve por un montón de habitaciones. Ahí tiene que haber un sistema para que no permita que la cámara tiemble en ningún momento. Y como lo vas siguiendo, cambiando la escala de plano, Es elegantísimo. maravillosamente filmado. Maravillosamente filmado. Javier, casi llegamos aquí a la parte de comienza un poco eso. El Bardem comienza a tener problemas, a no Hay, encontrar el punto. hay unas implicaciones importantes. A ver, a Bardem no le dejaban hacer lo que él quería hacer. Es que él presentaba como a Berlanga, él presentaba 10.000 guiones, no, ese fuera entero. Este, bueno, un poco por aquí, pero si cambias esto, esto y esto. Eso es muy frustrante para un artista, muy frustrante. ¿Qué acaba haciendo Bardem? Pues, por ejemplo, se va a Argentina a hacer Los Inocentes. Los Inocentes es probablemente del resto de películas una de las más interesantes, porque además el argumento es muy interesante. También es provocado por un accidente de coche donde se mueren dos amantes y se inicia una relación entre el hombre al que le ha puesto los cuernos, la mujer que ha muerto, porque han muerto los dos, y la hija del el otro infiel. De hecho, en Estados Unidos se hizo en los años 90 una película que se llamaba Capricho Caprichos del del destino. Destino, con Sí, Kristen Scott Thomas y Harrison Ford, confort, que tenía vamos, un argumento muy muy semejante, parecido, sí, ¿verdad? muy semejante. Y luego ya empieza toda la parte de, bueno, si podemos ver digamos, la filmografía de él. Hay una película que a mí siempre me ha resultado muy interesante, que justo, es anterior que a las 5 de la tarde, que es ese retrato Sí. tan brutal que hace de los toreros, pero del toreo llevado de una forma en las plazas estas vulgares, ese tipo de cosas, y una escena de Es el crueldad. toreo de abajo, es la clase social baja, las Ujú. clases bajas del toreo. Y que es tan interesante o más que las clases altas. En esa línea, yo creo que en estos años, tanto los intentos como a las 5 de la tarde son las que más aguantan el tiempo y demás. Y luego está El Puente. Cuando ya llega la democracia, el Puente es una película en la que ya él empieza a poner ese grosor de poder decir lo que quieres. Es una película que le da la vuelta al landismo, que el concepto es interesante, porque es una película de Alfredo Landa haciendo de Alfredo Landa en esas películas de los 70, es un mecánico de motos y de coche que decide irse a Torremolinos a ligar con las guiris, no liga con nadie en toda la película, obviamente,
pero que es como una road movie, como una película de carretera. Ya sabéis, en las películas de carretera siempre hay un trayecto físico, que es todo el recorrido que hacen, y un trayecto moral. El trayecto moral del protagonista, cómo va cambiando a lo largo de la película con cada encuentro. El trayecto moral es que es un mecánico de coches que de lo único que se preocupa es de intentar llevarse a alguien a la cama, que no se lleva a nadie, y de tener las fotos del interview en el típico taller de mecánico de coches, y que al final se afilia a comisiones obreras. Es así, literal. Sí, sí, sí. Es un poco grueso. Sí, Obviamente es un poco muy... ese momento es impactante cuando vuelve después de todo, se encuentra con familiares de presos de ETA, se encuentra con una comuna hippie que va haciendo teatro por la España de la época. Es como son, Madrid es como- llevaba el pobre 30 años sin poder decir nada. Y dice, ahora lo voy a decir todo. venga, y mete un poco de todo en la película y el final es eso de se afilia. Pero tiene momentos curiosos. Y el concepto de la película a mí no me parece mal. No, 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 y efectivamente, y sobre todo Landa está, como siempre, magistral. Verdaderamente magistral. Entiendo de Landa y fenomenal cuando él va sufriendo todo lo que va sufriendo, porque son sucesivos encuentros con los caciques de siempre, pero de los años 70, Ujú. que le van cambiando bueno, pues el interior y lo llevan a convertirse en un activista. Está en el año 76. En el 79 hace otra película impactante, que a pesar de que también tiene, bueno, eso de querer decirlo todo, yo lo recuerdo también como si me pareció una película, otro thriller muy bien construido, Sí. que es 7 días de enero. Claro, 7 días de enero es una película sobre la matanza de los abogados de Atocha, en la que ya se podía decir de todo. De hecho, mezcla muy bien la ficción y una especie de documental, porque Sí, uno de los personajes hace de sí mismo, exacto. ¿vale? Que fue uno de los que se libró por no estar en el despacho, Mm. porque siempre estaba en ese despacho y se libró. Y es una película con cosas interesantes, con cosas a veces demasiado gruesas, cuando empieza a intentar definir cómo era el complot de todos los que provocaron a esos ultraderechistas pistoleros a matar a los abogados de Atocha. Bueno, pues salen los militares, Mm. la curia católica, no sé qué. Hay alguna conversación demasiado gruesa, demasiado subrayada, Sí. pero es una película que no está nada mal. Es una película y que funciona bien como thriller, y funciona bien como thriller en el sentido del cine político europeo que se estaba haciendo Como en los Costa 90. Gabras, claro. Claro, Costa Gabras, Yves Boisset, Francesco Rossi, Ujú. incluso del Frankenheimer de los Estados Unidos. Cierto, Tiene cierto, cierto. ciertas cosas. Sí, sí. Bueno, es una película interesante. Y yo creo que merece la pena también recuperarla. Por eso esa hábil combinación de un retrato de la España de ese momento. Es lo que decía Javier al principio, que las películas de Bardem pueden estar más o menos atinadas, esos 10 años maravillosos, pero sí son, y cuéntanoslo porque lo has contado bien al principio, como cuando tienes que explicar la historia de España a tus hijos, les ponen las películas de Bardem, para que ellos conozcan un poco cómo funciona eso. Pero viene por mi propio adolescente, que yo era enfermo mental y raro con esto del cine, que veía películas que no debía ver. Yo me enteraba de la mitad, pero de la mitad me enteraba. Y así me he quedado Así hemos quedado, sí. así me he quedado. Entonces, cuando yo era adolescente, me apetecía ver las películas que me podían enseñar cómo eran mis padres cuando eran jóvenes. Como yo no lo había podido ver, a mí me apetecía ver eso. Pero no las películas del landismo, sino una película seria, ¿no? Entonces, mis padres que se casaron en el 62, pues bueno, pues es este cine, ¿no? Ujú, Eran jóvenes cuando se hizo Calle Mayor y Muerte de un ujú. ciclista y Nunca pasa nada y todo esto. Y entonces yo cuando empecé a ver las películas de Bardem digo, "Oh, esto es lo que yo quería ver". Pues ahora se las enseño a mis hijos y les digo más o menos, así era la vida de vuestros abuelos, de los de una familia y los de la otra. Socialmente distintos, además, pues la familia de mi mujer más adinerada, si quieres, la mía de clase trabajadora, pero como en las películas de Bardem hay de Ujú. variados sitios, pues le digo, mira, así era la familia de los abuelos por parte de mamá y así era. Y, y creo que es muy interesante que la gente joven sepa cómo era la España en dictadura, cómo era la España en la que no había libertad y cómo era la España en la que la gente no sufría, pero que tiraba para adelante.
y tiraba para adelante de la mejor forma posible, con sus tristezas y sus alegrías, que también las tendrían, porque la vida, incluso la más perra, sacas, ves ahora a los niños de Palestina allí jugando y se te cae el alma a los pies y los puedes ver jugando y riéndose, pues en la España de la época. Pero a mí me emocionaba mucho cuando las veía y creo que a mis hijos también les gusta. Y encima además son buenas películas, que eso es Claro. además esa combinación es la ideal, ¿no? La que puedes conseguir eso. Vámonos hay que seguir ya terminando. Y como otros muchos cineastas, al final acaba recayendo en televisión, pero no lo hace del todo mal. Y de hecho, tú citas como una de las películas, como quizá el último cierre importante, nos vamos al año 80, la serie se llamaba La huella del La huella crimen. del crimen, Sarabo. Claro. Fue un episodio muy impactante en la España de la época, en la España de los años 80. em, Porque además la serie, como bien decía su lema, si no recuerdo mal, era la historia de un país también es la historia de sus crímenes. Es muy interesante ese lema. O sea, la forma en que se mata, quién mata y cómo mata y por qué mata, es la historia de un país. Em, y ahí estaba Jarabo. Y Jarabo es un episodio muy impactante. A mí Lorca, yo luego Lorca muerte de un poeta y la recuperé más tarde. Es una serie que se ha quedado, bueno, a medio camino. Tiene alguna cosa rancia, alguna cosa que no está mal. eh, pero Jarabo se mantiene muy bien. Yo, de hecho, en clase suelo poner el episodio entero de Jarabo de vez en cuando doy clase de Juan Antonio Bardem, y creo que sigue siendo muy importante porque dice mucho también, de nuevo, de la España de la época. Es un crimen real de los años 50 y dice mucho de lo que podía ser también la televisión de los años 80 en España, con series que estaban fenomenal. Así que es un cierre, yo creo que muy bueno. Yo el cierre de ese resultado final lo obviaría como si no lo hubiera hecho, que es la última película que hizo, Sí, mejor. que es una película con Marc Flores de protagonista, que Marc Flores entonces estaba muy de moda. Yo entiendo lo que quería hacer Bardem. De hecho, yo tuve la suerte de llegar a conocer a Juan Antonio Bardem. Ah. Sí, porque cuando yo empiezo en la revista Cinemanía en el año 97, el primer festival al que me mandan, no me mandan a Cannes ni a Venecia ni nada de eso, me mandaron al Festival de Cine de Menorca, que era un festival de cine absurdo, pero absurdo, al que no iba nadie de Menorca a ver las películas, pero que llevaban a estrellas ya un poco en decadencia para que figuraran allí. Entonces estaban Juan Antonio Bardem y su mujer y yo allí. El chavalín, y entonces yo comiendo un día, había una comida con los 10 o 15 o 20 invitados y yo hice mis mayores esfuerzos, y salió bien, por colocarme al lado de Juan Antonio Bardem. Me coloqué al lado de Juan Antonio Bardem y estuve dándole la matraca toda la comida, y hablando bueno, que me encantaba Nunca pasa nada. Pero tú has visto Nunca pasa nada, me decía. Y digo, pues sí, he visto Nunca pasa nada. Bueno, pues ese tipo de cosas así. Y él en esa comida llegó a contar que él quería hacer con Marc Flores lo que hizo con Lucía Bosé. Lucía Bosé también venía de la moda, Ajá. también era modelo antes. Cierto que venía de la película de Antonioni, pero no era una mujer que tuviera bueno, pues un talento interpretativo de trabajo, sino en todo caso innato, ¿no? Ujú. Y que quería hacer algo así y que, bueno, que probablemente no le salió y que la película, él no estaba muy contento, pero intenta hacer una película política de revisión de todo lo que era la España en dictadura, y ese paso de Mar Flores, que era de una joven a una mujer madura, pasaba, si no recuerdo mal, el resultado final. Hace muchos años que no la he visto y no la voy a volver a ver. Sí, no, No, no. pero era más o menos eso, y todo eso mezclado con acontecimientos de la lucha contra la dictadura y todo Ujú. esto. Pero bueno, es un mal cierre cinematográfico, así que nos quedamos con el de Jarabo televisivo, que es mucho más. A ver, vamos a ir cerrando. Si tuvieras que definir a Juan Antonio Bardem de una forma así clara, decir, esto es lo que tiene Me que estoy quedar. acordando, Ah, es una dime. pena, porque tengo una foto con Bardem que me podría haber traído. Para demostrar que es verdad. Bardem, su mujer y yo, en redes sociales lo he puesto alguna vez. Mañana lo pongo otra vez.
Ponlo, por favor, sí. Digo, si tuvieras que resumir exactamente eso que no deberíamos de perder nunca de referencia para nuestras generaciones, para los que estamos aquí, para las generaciones jóvenes, del cine de Javier Bardem, de Javier Bardem, perdón, de Juan Antonio Bardem, ¿cómo lo haría? ¿En dónde centraría fundamentalmente digamos, ese planteamiento? El planteamiento yo creo que podría ser triple y lo hemos venido diciendo, en que son películas con una calidad artística incuestionable, en que son películas muy emocionantes y no difíciles de ver para todo tipo de público y que, como dice el título de la charla, por eso le pusimos este título entre Juan de y yo, porque es un retrato de la España gris de la época. En esa triple vertiente, bueno, pues es que es una maravilla para el que se acerque a su cine y no haya visto toda esa parte central de su filmografía, es una maravilla. A ver, muchísimas gracias. Bueno, dejamos un momentito ahora por si alguien quiere preguntar o hacer una pregunta o algo. Hay por ahí un micrófono, aquí tengo yo también el mío para prestarlo. Sí, por allí hay alguien que quiere decir. Hola, muchas gracias por la conferencia, como siempre. Ha estado genial. Mi pregunta va por el hecho de que, bueno, me ha llamado mucho la atención el hecho de sugerir, ¿no?, que tiene el cine de Juan Antonio Bardem. El buscar estrategias, el director, los guionistas, para burlar la censura. Entonces, ahora hay mucha manía por mostrar mucho en el cine. Entonces, se ha perdido un poco la capacidad, o sea, el dejar que el cine haga su trabajo, que el lenguaje cinematográfico haga su trabajo y que el espectador también trabajemos un poquito intentando descifrar o ver más allá de lo que las imágenes nos muestran. Entonces, quería pues que nos pusiera algún ejemplo ahora de algún director o directora actual que, que haga un cine más de sugerir que de mostrar, porque a veces nos explican demasiado y a veces hace falta ver películas que nos hagan un poco Hombre, trabajar. yo creo que hay un poco de todo. Tienes razón en lo que dices en general, pero en el momento en el que nosotros como espectadores o como analistas o como críticos, como sea, dices el cine tiene que ser así y no asao, ya nos estamos equivocando. Es decir, el arte no debe tener regla ninguna. En el momento en el que empezamos a reglamentar el arte, en el momento en el que decimos, no, no seamos tan explícitos, hay que ser asao, como decía, creo que ya nos estamos equivocando. Creo que cada película es hija de su padre y de su madre en libertad. Y entonces, como todo tipo de arte y como todo tipo de cine, se hace cine muy bueno, sutil, y se hace cine muy bueno, explícito. Pero se hace cine muy malo, explícito también. Y se hace muy malo cine sutil, a ver, pero muy malo, ¿eh? De hecho, te voy a decir más. Es mucho más fácil enmascarar una película diciendo que es artística en la sutileza que no siendo valiente y llenándola de cosas. Es decir, tú ves una película de esas de vanguardia que dicen ahora. Es que Arte y ensayo, ¿no? les veo el plumero desde el principio. Sí, A cierto. esas películas que no tienen apenas diálogo y cuando tienen alguno digo, ya sé por qué no tenéis diálogo, por qué apostáis por la imagen, porque no sabéis dialogar. De eso también hay. Entonces yo creo que se hace tipos de cine muy distintos. Por ejemplo, mira, hablábamos antes con respecto a los Goya de este año. Creo que ha sido un muy buen año de cine español otra vez. Llevamos unos años muy buenos con cine muy diversos. Y este año en los Goya, que son unos Goya muy abiertos, hay como dos compartimentos estancos que podrían ganar. Está el compartimiento estanco de las películas más populares que han funcionado muy bien en taquilla y que les gusta a todo el mundo, que ahí tenemos el 47, Casa en Llamas y La Infiltrada, que están muy bien las tres, cada uno en su estilo, y tenemos las películas artísticas que son algo más difíciles, ¿vale? Y que son más especiales y que no gustan a todo el mundo, que son Segundo Premio y La Estrella Azul, ¿vale? Entonces, cada una tiene sus valores, cada una tiene sus artes y cada una tiene sus
efectos también algunas, pero no mucho. Yo son 5 películas que me gustan en general. Entonces, que a veces se es muy explícito, pues sí. Y hay algunas veces que dices, bueno, pues si es que ya me lo estás diciendo todo, con respecto a muchas cosas, con respecto al sexo, con respecto, pero no sé, estoy pensando, por ejemplo, en lo explícita que es la serie Los Años Nuevos, y me voy un poco a series, con el tema del sexo y lo importante que es el sexo en los años nuevos en realidad. Es explícito por algo. Porque no es simplemente colocar a un actor y una actriz practicando sexo durante 6 minutos. No. Es que te voy a poner a practicar a un hombre y una mujer durante 6 minutos y luego en el episodio 5 te voy a poner a una mujer masturbando a ese mismo hombre en un minuto para quitárselo de encima. Es decir, el sexo como su relación evoluciona. Es decir, esos 6 minutos son imprescindibles para que luego se entienda bien ese aquí te pillo, aquí te mato de Berlín. Bueno, todo al final tiene explicación, creo yo. Pero es cierto que algunas veces cuando se ponen explícitos es horroroso. Gracias. Gracias, Javi, por volver a Granada. Eh, y a Juan de Dios por traerlo. Quería preguntarte, ¿qué opinión tienes de la tendencia en el cine español de los últimos años? Por una parte del neoruralismo, Ujú. o sea, de esto de contar historias siempre de una casa de un pueblo pequeño, una segunda vivienda o de una casa familiar, etcétera. Que hay como una tendencia muy marcada por directoras jóvenes. Ujú. Y también por otra tendencia que es paralela y a veces coincide o se solapa de la autoficción. O sea, primeras óperas primas o segundas películas de muchos directores de escuela, de Cannes, SCAF, que acaban contando una historia suya, una vivencia de su infancia, de su adolescencia, de su pueblo, de su casa, del pueblo, del verano, etcétera. Pues mira, me parecen interesantes las dos cuestiones. Sobre la primera, lo del pueblo. Como parecido a lo que te decía a ti antes, se están haciendo muy buenas películas de pueblo y se están haciendo películas en las que el que la está haciendo ha ido al pueblo 4 ratos y se le nota. Y yo soy de pueblo y lo noto. Es decir, en cuanto es el burgués de capital que ha ido de vacaciones al pueblo durante unos cuantos años, a lo largo de unas semanas de verano, empieza a hablar no del que va y vuelve, que de ese sí sabe, sino del que está allí, se le nota que no sabe. Pero aún así se han hecho muy buenas películas de pueblo en los últimos años. Creo que Alcarrás está muy bien, creo que Suro está muy bien, creo que... ¿Qué me interesa de esa vertiente del pueblo? Y es un ejemplar muy raro porque no lo suele haber. Es el director y directora que es de pueblo. No lo suelo ver y que te digo más, que es de pueblo y no el burgués del pueblo, sino el de clase trabajadora del pueblo. Y ahí tenemos un ejemplo perfecto que es Sandra Romero. Sandra Romero es una de las directoras de la serie Los Años Nuevos, que es la directora de Por donde pasa el silencio. Por donde pasa el silencio huele a pueblo y sabe a pueblo desde el primer minuto. Esa cosa un poco casi bestial que puede tener la parte del pueblo más cercana al campo, a la gente. A ver, el campo es precioso, pero el campo hay que vivirlo y trabajarlo. Y es precioso para el que viene de fuera. Para el que está allí, igual es duro. Eso, ¿eh? Y eso se nota en por donde pasa el silencio. Y Sandra Romero, que es de pueblo y de clase muy trabajadora, de familia muy humilde, ha conseguido con becas llegar a, que es un tema que nos daría para hablar aquí una hora, de el 95% de la gente que hace cine es gente de familia de dinero. ¿Por qué? Porque van a las escuelas y las escuelas son muy caras. Entonces, la gente que llega con becas son una minoría y Sandra Romero es el ejemplo perfecto. Eso con respecto al pueblo. Con la segunda era La autoficción, ¿no? la autoficción. Bueno, pero eso está pasando en literatura también. Pasa en literatura. Eso yo creo que, voy a ser crítico aquí, voy a dar un poco por saco. Creo que a los jóvenes directores y directoras tienen un talento innato y
aprendido en las escuelas maravilloso, que saben rodar fenomenal, pero que en general tienen pocas cosas que contar, más allá de lo suyo. Y no tienen capacidad inventiva, y no tienen creatividad, en general. Hay de todo, obviamente. En literatura pasa un poco igual. ¿Cuántas autoficciones literarias hay? Las hay muy buenas y las hay que son obliguismo puro y automasturbación, valga la redundancia. O sea, bueno, como con todo, se están haciendo cosas buenas y malas, pero creo que el otro día lo hablaba con un productor cinematográfico que fue jefe mío hace años y que nos encontramos por la calle y estuvimos hablando. Creo que a los jóvenes no solo les falta cosas que contar en general, sino que les faltan lecturas. Es decir, leen poco o han leído poco, lo que les lleva a que lo que conocen es lo suyo. Si con ese talento que tienen visual, que lo tienen y saben filmar a la perfección, ya quieran ser académicos o ya quieran ser artísticos, si tuvieran más lecturas, aparte de la vida que ya tienen, que vida sí que tienen, obviamente, pero claro, cuentan lo suyo, que es lo que saben contar bien. Se crearían obras aún mejores, que se está haciendo muy buen cine español. Sobre todo, muchísimas gracias por tanto, Javier. Una pregunta muy rápida, muy sencilla, muy concreta. Ya que se ha abierto la veda de los Goya, de poder preguntar sobre los Goya, ¿consideras que Salve María de Marcol es la injustamente ninguneada película de los Goya? Eso han dicho mis colegas de los Feroz. Yo es que no soy de los Feroz. Son mis colegas y me llevo bien con ellos, pero no soy de los Feroz. A mí Salve María es una película que me gusta mucho, que es una película que, y eso es muy bueno, me encantan las películas que me molestan. Es una película que me molestó. Me pareció molesta, ostras. Qué mal lo pasé, cómo me inquietó. Y eso siempre me gusta. Dicho esto, me gusta más La Estrella Azul, me gusta más Segundo Premio. Y es que no se puede comparar con La Infiltrada o con El 47, porque son otra cosa. Entonces es una película que me gusta bastante y que me molestó lo suficiente como para recordarla siempre, tengo que decir siempre. Sí, además como yo creo que los que somos padres, no es lo mismo padre que madre, pero bueno, en cierto modo no es lo mismo. No me voy a poner no me voy a poner en el mismo saco porque sé que no es lo mismo. Pero bueno, joder, es una película súper áspera, ¿eh? Muy áspera. Y Laura Weismar es muy áspera. No, ella lo dice, con esta cara que me ha dado en alguna entrevista, tiene unas ojeras que le llegan a la... bueno, es perfecto para el papel, perfecta. Es una película muy interesante. Bueno, pues lo dejamos aquí. Javier, lo dicho, muchísimas gracias. Sabes dónde está tu casa, tus amigos, para cuanto eso. Creo que volveremos. Creo que Deseando volver. con MacArthur volverás. Eso te lo puedo asegurar. A todos y a todas, muchísimas gracias. Nos vemos pronto para otros diálogos. En este caso ya serán sobre otra cosa, sobre el cine español. Sacaremos diferentes temas para que Javier y hable también de otras cosas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Javier.